La mañana del 8 de octubre de 2022, los habitantes de Kerch se despertaron con el sonido de una fuerte explosión, mientras observaban atónitos las columnas de humo y fuego que se elevaban desde el puente de Kerch. Los informes iniciales relataban cómo inició el incendio en un vagón cargado de aceites y materiales inflamables, aunque los daños mostrados por una de las calzadas indicaba que había sido víctima de un ataque con explosivos y que no se trataba de un accidente. Y tan solo unas horas después, estas sospechas finalmente fueron confirmadas por autoridades rusas, que a través de cámaras de seguridad confirmaron que un camión lleno de explosivos detonó en el puente, causando la lamentable pérdida de 3 vidas, sin contar al conductor ucraniano suicida que participó en este ataque. Inmediatamente la emergencia fue abordada por el Comité Antiterrorista de Rusia y el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la pronta creación de una comisión especial que va a deslindar responsabilidades y que permitirá castigar a los responsables con toda severidad, una mera formalidad antes de declararle la guerra a Ucrania. Por su parte, en redes sociales los ucranianos celebraban el ataque como una victoria definitiva, y uno de los asesores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebraba en sus redes sociales el ataque suicida, afirmando que Ucrania realizaría más ataques como este, y afirmando que recuperarían todo lo tomado y que destruirían todo lo ilegal. Inmediatamente en el Senado ruso surgieron llamados a bombardear Kiev con bombas nucleares, y el Consejo de Asesores del presidente ruso Vladimir Putin sugirió una pronta declaración de guerra formal contra Ucrania, y el propio presidente ruso prometió una respuesta contundente a este ataque. Mientras tanto, los rusos mostraban su disposición a escalar significativamente el conflicto, y en Alemania, los grupos parlamentarios llamaron a cortar el apoyo a Ucrania tras haber patrocinado un ataque terrorista. Mientras tanto, en los Estados Unidos, algunos congresistas estadounidenses hicieron lo mismo. Sin embargo, aún no existen resoluciones definitivas. Sin embargo, Ucrania decidió cambiar su postura, y es que si bien a las 8 de la mañana hora local, Ucrania básicamente se había atribuido los ataques, a las 13:50 hora local, y a partir de esas horas, ellos mismos acusaron a los rusos de detonar un camión bomba en su puente para escalar la guerra en el frente sur. Vale la pena preguntarse cómo es que primero pueden atribuirse un ataque de tal envergadura y luego simplemente decir que los rusos trataron de volar su mismo puente, mientras que en redes sociales ya prácticamente todos saben qué ha ocurrido, y es una realidad imposible de negar. Las incongruencias ucranianas siguieron a lo largo de todo el día, pero los propagandistas ucranianos seguían difundiendo historias sobre un ataque con HIMARS, aunque está más que demostrado que los HIMARS no sirven para más que hacer baches en los puentes. También siguieron especulando sobre ataques aéreos, ataques con UAVs kamikazes y demás historias fantasiosas, todo con tal de no admitir que enviaron a un ucraniano con un camión lleno de explosivos para tratar de volar el puente, al mero estilo de los terroristas. Sin embargo, y mientras se deslindaban responsabilidades, las evaluaciones técnicas de los rusos revelaron que las vías férreas eran fácilmente reparables tras el atentado con el camión bomba, y que 2 de los 4 carriles para automóviles podrían ser reabiertos en horas. Hacia las 20 horas hora local, los rusos increíblemente reabrieron el tráfico a los automovilistas, mientras que instalaron filtros policiales muy estrictos en cada entrada y salida del puente, y ahora se revisa cada camión y furgoneta que intenta cruzarlo. Hacia las 22 horas hora local, la primer locomotora cruzó con éxito las vías férreas sin problema alguno, reabriendo de esta manera
el paso de trenes de carga a través del puente de Kerch, un logro bastante significativo, pues podrán continuar los suministros hacia las tropas que combaten en el frente sur. De esta manera el puente de Kerch ha demostrado ser mucho más sólido de lo inicialmente previsto, y los ucranianos no han logrado destruirlo con este ataque terrorista. Sin embargo, esto no significa que no habrán represalias, pues en las últimas horas se ha confirmado que Rusia prepara una fuerte represalia y ha enviado al frente artillería con características especiales, probablemente una referencia a artillería capaz de emplear proyectiles con ojivas nucleares tácticas. Europa, sacudida por marchas a favor de la disolución de la Unión Europea. Ciudadanos en varios países europeos han protestado contra las políticas de la Unión Europea y han pedido la disolución de este bloque de 27 países. Las calles de distintas ciudades de los países miembros de la Unión Europea, como Francia, Alemania, la República Checa, fueron escenario de protestas en las que los manifestantes expresaron su indignación, por lo que consideraron la dictadura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y exigieron la disolución del grupo comunitario. Ante la censura de noticias relacionadas con estas marchas por los medios de comunicación occidentales, el periodista y activista de derechos humanos, el canadiense, Ken Beste, publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que se ven marchas a lo largo del continente verde contra las conductas autoritarias de la Unión Europea. Estas manifestaciones se celebraron en la misma jornada en la que la Unión Europea aprobó el 8º paquete de sanciones contra Rusia por su operación militar en Ucrania, y que prohíbe la importación de gas, petróleo, e incluso carbón ruso, a los países del bloque, pese al efecto adverso de tales embargos en los últimos meses. Moscú inició el corte del flujo de gas desde junio, lo que ha supuesto un duro coste para los ciudadanos europeos, y un importante daño a la economía de los países del continente. Solo en el Reino Unido, los precios de las energías domésticas han aumentado hasta 7 veces este año, llegando a costar el megavatio por hora, $713. Con todo, von der Leyen afirmó que el bloque estaba bien preparado para hacer frente al próximo invierno. El tope de precios es una de las varias medidas que los 27 están preparando para contener una crisis energética en Europa, que está elevando los precios para los consumidores y las empresas, y que podría provocar apagones, fábricas cerradas, y una profunda recesión durante el invierno. Estadounidense se encuentra en bancarrota al acumular una deuda de $31 billones en medio de una intensa crisis económica, acelerada por una creciente inflación y la reducción de su Producto Interno Bruto, lo que podríamos catalogar como la tormenta perfecta. El agravante de la situación está en que el presidente Joe Biden despilfarra miles de millones de dólares en aventuras bélicas por todo el mundo, mientras la economía del país se encuentra en condiciones críticas, poniéndola al borde del colapso.
¿Es este un paso más en la caída del imperio? Según cifras difundidas por el Departamento del Tesoro, la deuda pública estadounidense por primera vez supera los 31 billones de dólares, rompiendo su propio récord en medio de una intensa crisis económica, acompañada de una inclemente inflación que pulveriza la capacidad de consumo de los grupos más vulnerables de la nación. En este sentido, el diario New York Times aseveró que el aumento de la deuda nacional llegó en momentos desfavorables en que los tipos de interés históricamente bajos están siendo sustituidos por un aumento en las tasas impositivas de los préstamos, ya que la Reserva Federal intenta con ello combatir la inflación. Una inflación que por lo demás es provocada por una errada política económica que puso en circulación 5,9 billones de dólares sin sustento alguno, todo con el fin de reactivar la economía y que al no ser resultado del aumento en la producción, solo ocasionó un incremento en el consumo sin tener una respuesta efectiva por parte de la oferta. En tal sentido, la economía de la nación norteamericana se contrajo en un 1,4% en el primer trimestre de este año, en medio del aumento de la deuda, por lo que su crecimiento tuvo un inesperado frenazo, lo que representa la primera caída desde 2020, cuando se produjeron los confinamientos por la crisis sanitaria mundial. Es por esto que el Departamento de Comercio del Gobierno Federal atribuyó la recesión a un aumento en las importaciones y a una caída en la inversión privada, en las exportaciones y en el gasto gubernamental, por lo que no parece que la inflación vaya a desaparecer en mucho tiempo. Antes, por el contrario, se incrementará. Es así como el índice de precios al consumidor asciende a un 9,3%, 4 puntos por encima de la del año 2021. Del mismo modo, el pesimismo originado por las cifras ya señaladas ha afectado a la bolsa de valores de Wall Street y a las bolsas europeas, que cerraron con una baja del 1,59% sin que se detenga su caída. Por otra parte, en Wall Street el pánico se apoderó del mercado, con una baja del 3,96% del índice Nasdaq, igual que un 3,96% del Dow Jones y un 4,6% del Standard & Poor's, por lo que los analistas piensan con toda razón que estas cifras obligan a la Reserva Federal a continuar con el aumento de las tasas de interés. En relación con el PIB estadounidense, las estimaciones más optimistas lo ubican en 24 billones de dólares para el presente año. Si lo cotejamos con la deuda de 31 billones, esta representa el 126% del PIB, un fenómeno recurrente cada año y que es ocultado con la emisión de dinero inorgánico. No obstante, el mecanismo de emisión monetario utilizado para encubrir el déficit fiscal ha llegado a su fin debido al aumento de la inflación que genera, por lo que la Reserva Federal ha debido reactivar y aumentar en 4 oportunidades las tasas de interés, lo que augura una inminente recesión por los próximos años. En relación con la gigantesca deuda estadounidense, esta contiene 2 apartados: las tenencias intragubernamentales y la deuda en poder del público. La tenencia intragubernamental está representada por la cantidad que el gobierno federal se debe a sí mismo, es decir, a sus organismos y a las entidades extranjeras, la cual asciende a 7 billones de dólares. Por otra parte, la deuda en poder del público alcanza los 24 billones de dólares. Entre los mayores acreedores internacionales de la nación estadounidense está Japón y China. No obstante, los chinos han decidido deshacerse en la medida de lo posible de los papeles de la deuda imperial, reduciendo su tendencia de bonos a 980.000 millones de dólares. En relación con la situación interna del imperio, el aumento del precio de los combustibles viene ocasionando estragos en la vida de la población, y es así como para este momento el costo del galón de gasolina ha llegado a 8,6 dólares, otro tanto para el gasoil, por lo que estos precios afectan al resto de la economía. Es por ello que más de la mitad de la población se opone a seguir enviando recursos al este de Europa y ya se organizan movimientos tanto dentro como fuera del Parlamento dirigidos a enfrentar las políticas económicas del gobierno, tanto externas como internas, que solo han agudizado la crisis. En torno a la hegemonía económica que ostentaba el imperio a nivel mundial, un informe